La derrota de los nazis. Estos son algunos de los hombres más relevantes del régimen nazi. El Führer, Adolf Hitler. Hitler era totalmente despiadado. Si surgía algún obstáculo en su camino, siempre encontraba una justificación para librarse de él. El as de la aviación, Hermann Göring. Un vividor. Le gustaban las mujeres, el vino, las drogas. El Relaciones Públicas, Joseph Goebbels. El adulador supremo. Siempre le dice a Hitler lo que quiere escuchar para que esté satisfecho de sí mismo. El líder de las SS, Heinrich Himmler. Le gustaba el boato del poder y le gustaba su relación con Hitler. Haría cuanto pudiera para que todo eso continuase. El centinela, Martin Bormann. Era un hombre despiadado. Tenía las manos manchadas de sangre. Era un tipo de hombre que Hitler necesitaba para hacer el trabajo sucio. Cada uno de esos nombres evoca una pesadilla concreta. ¿Pero podrían trabajar juntos para hacer realidad el gran proyecto nazi? ¿O causarían sus tóxicos y peligrosos egoísmos, disfunción y ruina? La cúpula del mal. Los líderes nazis eran ambiciosos, despiadados, feroces, totalmente traicioneros, y ninguno podía confiar en absoluto en los demás. ¿Cómo consigues ascender? ¿Cómo alcanzas cierto liderazgo en el Tercer Reich? En gran medida diciéndole a Hitler lo que quiere escuchar. No hay duda de que es una estructura disfuncional. El liderazgo de Hitler a menudo era contradictorio y egoísta. Encomendaba a propósito tareas confusas que enfrentarían a sus subordinados. Mantenerlos ocupados luchando entre sí para que no conspirasen contra él era parte de su estrategia. Hitler era un líder muy desorganizado. Podía acostarse muy temprano o pasar toda la noche viendo películas. Nunca se levantaba antes del mediodía. Le costaba mucho mantenerse concentrado en algo. No escuchaba ni leía informes. Siempre reaccionaba por instinto. Y pensaba que su instinto era superior a las opiniones profesionales de otros que sí leían informes de inteligencia y analizaban los problemas. Trataba de reforzar sus prejuicios. Si quería hacer algo, encontraba razones para hacerlo o alguien que le dijese que era factible e ignoraba o purgaba a los demás. Y esa actitud tóxica envenenaba cualquier opción de que la élite nazi funcionase adecuadamente. Adular a Hitler o afrontar las consecuencias. Una política excelente. A quien fallaba le esperaba una rápida caída en desgracia. Y en la Alemania nazi eso podía ser muy dañino para la salud. Una de las tácticas de Hitler, no solo en Alemania, sino también en su propio gobierno, era divide y vencerás. Poner un sector de la sociedad en contra de otro, un ministerio en contra de otro, un individuo en contra de otro, siempre asegurándose de que ningún bando supiese cuál era su posición. Si tenían que luchar por un puesto, quizá no planteasen ninguna oposición a Hitler. Pero las ventajas eran muy atractivas. Entrar en su cúpula conllevaba seguridad, un poder inmenso y a menudo riqueza. Para conseguirlo, más que habilidades, hacía falta demostrar una devoción servil y una ansia de ascender despiadada. Uno de los que demostró tener lo necesario para convertirse en un nazi exitoso fue Hermann Göring. Göring era un vividor. Le gustaban las mujeres, el vino, las drogas, las fiestas, las ceremonias, los uniformes vistosos. Adoraba el arte y las propiedades inmobiliarias. Göring era ostentoso, vanidoso y francamente extraño.
construyó un palacio en una reserva de caza. Se vestía con ropa de época e intentó devolver a la vida a animales extintos para poder cazarlos como en los buenos tiempos de la mitología alemana. Su irremediable adicción a la morfina, que había empezado a consumir en 1923 tras las heridas sufridas en el Putsch de Múnich, podría explicar algunos de esos comportamientos. Goering tuvo el talento de caer mal a los demás durante toda su vida. Era arrogante, vanidoso, grandilocuente. Quienes no lo conocían íntimamente, a menudo se sentían atraídos por su personalidad y les parecía encantador. Pero en cuanto se daban cuenta de que debían trabajar con él, sabían que debían lidiar con un adicto a la morfina, muy impredecible, con cambios de humor. Goering merecía un puesto en la cúpula, pero se condenó a sí mismo a caer en desgracia. Aunque a menudo lo parecía, Goering no era ningún payaso. Cuando se lo proponía era tan eficazmente malvado como el mejor de los nazis. Y Hitler se fijó en él. En la Primera Guerra Mundial había sido comandante del escuadrón Circo Volador. A las órdenes de von Richthofen, el célebre Barón Rojo, había demostrado su habilidad, causando 22 bajas al enemigo. Goering tenía todo el carisma y el atractivo de un as de la aviación en la Primera Guerra Mundial. Y Hitler se aferró a eso. Necesitaba esa relevancia casi extravagante para que el movimiento nacionalsocialista destacara. A los dos les convenía esa relación. Hitler conseguía carisma y Goering compartía su ansia de recuperar la grandeza de Alemania. Sobre todo porque había visto la fuerza aérea alemana destrozada y desmoralizada después de la Primera Guerra Mundial. Había jurado que la aviación alemana volvería a surcar los cielos y con Hitler podía lograrlo. Goering ascendió rápidamente por el escalafón. En 1923, Hitler lo puso al frente de la Sturmabteilung, las SA, que Goering transformó rápidamente en una numerosa y poderosa organización de agitadores y matones. Actuaban totalmente al margen de la ley, básicamente como una banda callejera a las órdenes de Hitler, que atacaba toda oposición al plan nazi. La arrogancia de Goering lo hacía enormemente impopular entre los hombres bajo su mando. Pero envalentonó al floreciente partido nazi para intentar tomar el poder por la fuerza. En 1923, el partido había adquirido la confianza suficiente para intentar un descarado golpe de Estado. Los nacionalsocialistas fueron convocados por Hitler en una cervecería de Múnich con un plan para derrocar al gobierno federal. Pero el plan fracasó. Murieron 16 miembros del partido y Goering resultó gravemente herido. Esa herida causó dolores a Goering el resto de su vida. Y también la adicción a la morfina, que hizo que aumentara mucho de peso. Y con el tiempo cambió su personalidad. Aunque siempre había sido un poco difícil y arrogante, también era inteligente. Y la morfina debilitó su inteligencia. Aunque el complot fracasó estrepitosamente, para un viejo amigo de Hitler tuvo sus ventajas. Ernst Röhm, una pieza central durante el fallido golpe de Estado, desplazó al incapacitado Goering como líder de las SA. Bajo el mando de Röhm, el número de miembros se disparó casi hasta los 3 millones. Pero se avecinaban problemas. Las puñaladas por la espalda y traiciones que caracterizarían la cúpula nazi estaban a punto de mostrar su feo rostro. En julio de 1932, los nazis ganaron las elecciones debido, en buena medida, a la intimidación de las SA. Hitler ya era canciller y Goering fue nombrado presidente del Reichstag, además de ser su mano derecha. Todo parecía ir bien para los nazis,
Pero las facciones y núcleos internos de poder comenzaban a atacarse entre sí. Uno de los primeros desencadenantes de esas guerras internas fue el crecimiento de las SA. A muchos les preocupaba que fuese excesivo, y su líder, Ernst Röhm, se estaba alejando públicamente de la ideología de Hitler. A Hitler siempre le preocupó que dentro del partido nazi pudiese haber facciones que pudieran desafiar su liderazgo. Y vemos cómo trataba de consolidar la base de su poder y elimina a esos enemigos que podrían llegar a representar un desafío para su liderazgo y su supremacía. Röhm y las SA podían llegar a ser una fuerza poderosa que le sería muy difícil controlar. Para mantener a raya a las SA, Hitler creó el Servicio de Seguridad, las SS. Y a continuación amplió la Gestapo, la policía secreta estatal, y otorgó el mando de ambas a Heinrich Himmler. Esta nueva versión de matonismo organizado podría contrarrestar el poder de las SA y su líder, Ernst Röhm. Los líderes nazis Hermann Göring, el jefe adjunto del partido nazi Rudolf Hess, el ministro de propaganda Joseph Goebbels y el líder de las SS Heinrich Himmler comenzaron a confabularse en torno a un plan mortal para deshacerse de Ernst Röhm para siempre. En 1934 los conspiradores iniciaron su campaña contra Röhm. Difundieron rumores y pruebas falsas, según los cuales Röhm planeaba derrocar al régimen. Y también chismorreó sobre su supuesta homosexualidad. Ni Röhm ni las SA planearon jamás asaltar el poder en Alemania. Pero la verdad nunca fue un obstáculo para una buena conspiración nazi. Pese a que Röhm era uno de sus amigos más antiguos, Hitler aprovechó la oportunidad y ordenó a Himmler y a las SS ejecutar una purga masiva y mortal entre los oficiales de las SA, incluido Röhm. Debía ser rápida y despiadada. Sería conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. Hitler era totalmente despiadado. Si surgía algún obstáculo en su camino, siempre encontraba una justificación para librarse de él. Así que Röhm y las SA debían ser exterminados. ¿Por qué no hacerlo? El 28 de junio de 1934 se afilaron los cuchillos para una noche sangrienta y brutal. El régimen se preparó para volverse violentamente contra sí mismo. Hitler ordenó a Röhm y a los líderes de las SA que se reunieran en un balneario bávaro. Allí, las unidades de las SS los sorprendieron, desarmaron y arrestaron. Tras ser encarcelados, la mayoría fueron ejecutados de un disparo sin un juicio previo. Los partidarios de las SA salieron a las calles a protestar, mientras un enfurecido Hitler ordenaba una oleada de arrestos y ejecuciones. Miles de hombres fueron arrestados. Al día siguiente, por orden de Hitler, Röhm murió de un disparo en su celda. Sus últimas palabras fueron Heil Hitler. Después de la noche de los cuchillos largos y la muerte de Röhm, Hitler dejó muy claro que ya no toleraría que alguien pudiese amenazar la base de su poder. Se convirtió en un dictador, en un tirano, porque debía aplastar cualquier oposición que pudiese llegar a arrebatarle el poder. Los nazis habían demostrado que estaban dispuestos a asesinar a los suyos para lograr sus objetivos. Desde ese momento, ya no existirían límites. Nada sería excesivo. La criminalidad y la brutalidad se convirtieron en armas del régimen. El miedo había arraigado entre sus líderes. Nadie volvió a sentirse seguro, nunca más. Y no sería despiadado únicamente dentro del partido, sino también en toda la nación. Quería dejar claro que en Alemania solo había un líder. Estaba construyéndose una estructura de la que no podría ser derribado.
El siguiente objetivo de Hitler fue el ejército. Dos de los principales comandantes sintieron la fría garra de las luchas internas: el ministro de guerra Werner von Blumberg y Werner von Fritsch, el jefe de la Wehrmacht. En 1937, Hitler se reunió con sus líderes militares, entre ellos Blumberg, el ministro de guerra, y Fritsch, el comandante en jefe de la Wehrmacht, y esbozó sus agresivos planes para la expansión alemana, sobre todo por Europa Oriental e incluso por la Unión Soviética. Les pareció muy preocupante y mostraron sus reservas dentro del ejército diciendo: Hitler podría estar loco. Eran planes muy ambiciosos, y cuando esos rumores dentro del ejército alemán llegan a oídos de Hitler, piensa: tengo que deshacerme de ellos y sustituirlos por otros que sean leales a mí y cumplan mis órdenes sin dudar. Así que organiza un par de escándalos. El primero afectó a von Blumberg. En enero de 1938 se casó con la mecanógrafa Erna Grun, de 26 años, con Hermann Göring como padrino y el propio Hitler como testigo. Pero el amor verdadero siempre encuentra obstáculos, sobre todo en la Alemania nazi. Aparecieron imágenes pornográficas de la nueva esposa de Blumberg, junto a pruebas de que había sido prostituta. Los días de Blumberg como ministro de guerra estaban contados, y Hitler tenía el sustituto perfecto, un hombre ambicioso en cuya obediencia podía confiar: Hermann Göring. Está muy claro que Hitler quería asegurarse de situar al frente del ejército a individuos que pudiera manipular. Hitler ordenó a Blumberg que anulara su matrimonio para evitar un escándalo y preservar la integridad del ejército. Cuando se negó, Göring amenazó con exponer públicamente el sórdido pasado de la esposa de Blumberg. Finalmente, Blumberg claudicó y renunció a todos sus puestos. Tras lograr destruir a Blumberg, Hitler y Göring se concentraron en el comandante en jefe de la Wehrmacht, Werner von Fritsch. El siguiente en caer es Fritsch, el comandante en jefe de la Wehrmacht. Hitler se inventa una patraña. Dice que Fritsch, en secreto, es homosexual, que está deshonrando a los oficiales prusianos y alemanes. Fritsch exige un tribunal militar de honor afirmando que eso no es cierto. Se ve obligado a renunciar a su puesto y Hitler se convierte en el comandante en jefe de la Wehrmacht. Tras librarse de Blumberg y Fritsch, Göring ya podía cimentar su posición como alguien que haría lo que Hitler ordenase. Su ascenso continuaba. Su Luftwaffe dominó los ataques de la Blitzkrieg en Polonia y Francia. Y Göring fue condecorado y nombrado por Hitler su sucesor como Führer de toda Alemania. Göring ya era el soldado de más alto rango en Alemania. Solo respondería ante Hitler. Y por supuesto, eso despertó unos celos terribles en el resto de la cúpula del partido nazi. Al principio de la guerra, los éxitos en Polonia y en la campaña francesa le dan a Göring una especie de estatus de élite entre la cúpula. Hitler manipula a propósito esa cúpula pese a toda su lealtad. Y no solo son leales, sino verdaderos aduladores. En parte lo adulan porque entienden que cuanto más les da Hitler, mayor es su prestigio. Así que siempre buscan ganarse su favor. Y por eso Göring perdura tanto dentro del régimen nazi, por lo que podía aportar dentro de esa cúpula, lo que proporcionaba a Hitler en cuanto a confianza y consejos. Esa confianza, esa lealtad, quizá era lo que Hitler exigía por encima de todo. Pero sería una posición precaria, ya que Göring tendría que estar pendiente en todo momento de las puñaladas de sus rivales. No dudarían en aplastarlo al primer indicio de debilidad. A lo largo de la guerra, Hitler empezó a dudar cada vez más de la habilidad militar de Göring, y eso puso un importante signo de interrogación junto al nombre de Göring, conforme avanzaba la guerra.
Eso empezó en la batalla de Dunkerque, cuando los aliados fueron evacuados pese a los ataques de la Luftwaffe. La Luftwaffe no logró las victorias estratégicas que Goering había sugerido que podía lograr. A medida que avanza la guerra y su suerte comienza a declinar, en parte debido a sus evidentes fracasos, recae en su adicción a la morfina, que se vuelve cada vez más problemática, así que Goering va perdiendo relevancia. Pero si Goering era el confidente más cercano de Hitler entre los líderes militares, en quien más confiaba dentro del partido era sin duda en el ministro de Propaganda e Ilustración Popular, Joseph Goebbels. Era el más nazi de todos los nazis, fanático, leal a su Führer y sediento de poder. Goebbels tenía un poder inmenso, porque la imagen de Hitler dependía de Goebbels, de su manipulación de la información y de su creación de la figura heroica de Hitler. Todos los líderes nazis como Goebbels, Bormann, Himmler, Goering, todos ven desde el principio que Hitler es un hombre débil y que es fácil de manipular. Goebbels es su mayor adulador. Siempre le dice a Hitler lo que quiere escuchar y hace que se sienta bien consigo mismo. Siempre está de su lado, siempre soltando propaganda nazi. Es una figura crucial. Goebbels había demostrado su dominio de los medios de comunicación y el marketing nazi a medida que ascendía por el escalafón del partido. Adaptó recursos publicitarios novedosos, como el uso de lemas pegadizos, carteles llamativos y titulares crípticos para promover la causa y la imagen del partido nazi. Penetró en el entramado social alemán, llevando la voz de los nazis hasta los salones, abaratando y facilitando el acceso a los aparatos de radio, e incluso repartiéndolos gratis el día de su cumpleaños. Al igual que Hitler, practicaba sus discursos frente al espejo, perfeccionando su lenguaje corporal para transmitir poder, con gestos de manos e inflexiones vocales perfectamente coreografiados. Sabía cómo provocar el mayor impacto emocional, por ejemplo, usando el viejo truco de hacer esperar al público para luego asestar toda su artillería verbal. Gracias a su impactante mirada y a su atractiva voz, Goebbels era el más seductor de los líderes nazis y un verdadero mujeriego, a pesar de un pie zambo que le había impedido combatir como soldado. Tras el estallido de la guerra, Goebbels comenzó a usar su máquina de propaganda para crear mensajes y controlar la información sobre lo que ocurría en los frentes de combate. Sus palabras se escuchaban con devoción por toda Alemania. En 1943, Goebbels fue nombrado ministro de la Guerra Total, después de presionar a Hitler para que adoptara una política que incluía medidas como cerrar negocios no esenciales, reclutar mujeres como mano de obra y alistar más hombres en la Wehrmacht. El concepto de guerra total es un fantástico mensaje propagandístico. Demuestra la habilidad de Goebbels para aprovechar el momento y decir: está muy claro que estamos perdiendo la guerra, que hemos sufrido un gran revés. Y debemos responder a ello aprovechando el momento, haciendo que la gente crea: tenemos medios suficientes, ahora Alemania combatirá de verdad. Ahora es el momento de contraatacar y luchar de verdad. Como con cada maniobra y ascenso dentro de la jerarquía nazi, alguien terminaría sintiéndose ignorado y amenazado. Esta vez fue Goering. Goebbels presionaba para que se modificasen la producción y la fabricación de armamento, y eso significaba un conflicto directo con Goering. Tras sus fracasos en la batalla de Inglaterra y no lograr reducir las pérdidas en el frente oriental, su adorada Luftwaffe estaba a punto de sufrir las consecuencias con la reducción de armamento para sus aviones. Goering comenzaba a sentirse marginado y poco respetado.
Cuando la guerra total, dirigida por Goebbels, se convierte en una realidad en 1944, vemos que la ira se apodera de Göring. No se le ha otorgado la responsabilidad que esperaba, que había exigido, en la que tanto había pensado. Y siente que los responsables no tienen la experiencia necesaria para dirigir una economía de guerra total. Y probablemente tiene razón. Un aspecto crucial del concepto nazi de una economía de guerra total era una población temerosa y totalmente servil, además de cientos de miles de trabajadores esclavos. La encargada de esa tarea sería la temida Policía Estatal de Seguridad del Reich, las SS, dirigidas por otro miembro de la camarilla de Hitler, Heinrich Himmler. Himmler era uno de los aliados en los que más confiaba Hitler. Probablemente le concedía más capacidad de maniobra que a los demás. El control de la administración nacional era una enorme responsabilidad, enorme, y le proporcionó una base de poder gigante. Y además, era el responsable de las SS, la fuerza político-militar del partido, por así decirlo. Los escuadrones de la muerte de las SS de Himmler llegarían a ser temidos en toda Europa, y fueron responsables de la muerte de millones de polacos y eslavos en el este. Los comandantes nazis sabían que debían estar del lado de Himmler. Enemistarse con él, como les ocurrió a algunos, significaba perder de inmediato su cargo, o algo peor. Su poder se deriva de la confianza del Führer. Era muy leal a Hitler, y este también le era muy leal. No hay duda de que la naturaleza de su responsabilidad, la seguridad interna, significaba que podía usar esa base de poder para atacar a sus enemigos muy rápidamente. Y lo hizo rápidamente en muchas ocasiones. Así que no hay duda de que la cúpula que rodeaba a Hitler desconfiaba de Himmler, porque era increíblemente despiadado. Tuvo carta blanca para ejecutar su diabólica misión: organizar y administrar el exterminio de los judíos y de todo aquel que no fuera de la supuesta pura sangre aria. Himmler fue el responsable de la creación y gestión de los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial, a instancias de su mentor y padrino político, Adolf Hitler. Himmler comienza a estudiar el progreso de la raza aria y su contraste con otras razas, impulsado en parte por Hitler debido a su propio pasado ambiguo, por así decirlo. Y Himmler empieza a abrumar a la Alemania nazi con un mal concreto, cuya máxima expresión es el Holocausto, la solución final. Himmler parecía intocable a los ojos del Führer. Incluso tras el intento de asesinato de Hitler por altos comandantes del ejército en 1944, el famoso complot de von Stauffenberg quedó impune pese a no haber logrado detectar a tiempo e impedir el atentado. Fue terriblemente embarazoso para Himmler y, para aplacar su vergüenza, arrestó y ejecutó de inmediato a miles de sospechosos para demostrar su lealtad a Hitler y restaurar la reputación de las SS. Aunque fascinado por su Führer, Himmler, como otros ambiciosos altos mandos nazis, aspiraba a suceder a Hitler como líder de Alemania. Y sospechaba que uno de los que se interponían en su camino era Albert Speer, el arquitecto de los grandes edificios y monumentos de Berlín en honor del Reich. Speer impresionó tanto a Hitler con sus visiones arquitectónicas de un nuevo Berlín, que le otorgó un cargo crucial: ministro de Armamento y Municiones. Hay quien lo considera parte de la cúpula, pero era un arquitecto con el que Hitler disfrutaba conversando sobre diseño. No era poderoso,
Pero por eso mismo lo escogió. Es un nuevo jugador. Hitler no permite que nadie asuma demasiado poder y es absolutamente leal a Hitler. Así que es la persona perfecta en ese sistema para asumir ese cargo. Vemos una disfunción tremenda entre la cúpula de Hitler porque los encargados de dirigir algo no son necesariamente designados por su capacidad. Speer satisfacía la vanidad de Hitler, haciéndole pensar que eran colegas, arquitectos, artistas, genios creativos. Le encantaba estar con Speer y revisar los planos de una nueva cancillería del Reich o de la nueva capital imperial, que iba a ser Berlín. Hitler admiraba tanto a Speer que Himmler lo consideraba un rival especialmente peligroso en la administración del Reich y también como posible sucesor de Hitler. Para intentar tener a Speer de su parte, Himmler le ofreció el prestigioso cargo de Obergruppenführer de las SS. Pero a Speer no le interesaba. Lo último que necesitaba era estar bajo la atenta mirada de Himmler. Sabía que sería difícil decirle que no a Himmler cuando quisiese influir en la producción de armamento. Empieza a reestructurar la industria armamentística alemana. Ahora debe competir por los recursos y todos los subordinados del Tercer Reich buscan proteger sus propios imperios y hacer quedar mal a Speer. Entonces Speer piensa en Goebbels. Goebbels también está compitiendo con Himmler y se convierten en aliados. Pero eso significa que la cúpula no se concentra necesariamente en lograr el mejor resultado en la guerra, sino en la protección de intereses privados. Después de la guerra, Speer se libró de ser ejecutado y pasó 20 años en prisión. Durante su condena, escribió sobre su experiencia en la cúpula de Hitler. Según Speer, los poderosos subordinados de Hitler, incluidos Joseph Goebbels, Hermann Göring y Heinrich Himmler, lucharon desde el principio por ganarse su favor, vigilándose entre sí como una manada de inmaduros pretendientes al trono. Pero quizás la mayor amenaza para todos ellos fuese el secretario personal de Hitler, Martin Bormann. Siempre prefirió parecer insignificante mientras iba acumulando influencia de forma imperceptible, hasta convertirse posiblemente en el segundo hombre más poderoso del Reich nazi. Algunos lo llamaban el líder secreto. Pienso en Bormann como el portero que solo permitía la entrada a la cúpula del partido nazi a quien fuese a aportar algo valioso, fuese leal y se pudiese confiar en él. Era un hombre despiadado. Tenía las manos manchadas de sangre. Era el tipo de hombre que Hitler necesitaba para hacer el trabajo sucio y debido a ello era un confidente fiable. Los primeros indicios de la crueldad y la brutalidad de Bormann se vieron inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando trabajó en estrecha colaboración con el grupo paramilitar nacionalista de los Freikorps, cuyas tácticas podían llegar a ser muy desagradables. Bormann disfrutaba participando en las actividades más físicas de los Freikorps. En 1928 se unió a los nacionalsocialistas y el propio Himmler le dio la bienvenida a las SS. Bormann administró creativamente las finanzas de Hitler con varias argucias, como quedarse con beneficios de la venta del libro de Hitler y también de su imagen en sellos postales, además de organizar el turbio fondo de donaciones de la industria alemana a Adolf Hitler. Pese a su imponente nombre, era en realidad una operación apenas velada de extorsión en nombre de Hitler, para recaudar más dinero de los industriales alemanes. No es de extrañar que Hitler lo adorase. Se encargaba de todo el papeleo, la agenda y las finanzas personales de Hitler. A estas alturas, la confianza de Hitler en Bormann y su visión del mundo era tan abrumadora que en cierta reunión al parecer gritó: «Para ganar esta guerra necesito a Bormann». Bormann tenía la penúltima palabra antes de la de Hitler
en prácticamente todo lo relacionado con mantener el país en marcha. Si querías llegar hasta Hitler, antes tenías que pasar ante Bormann. Bormann es el jefe de la Cancillería del Reich y básicamente eso le permite controlar el acceso a Hitler. Además, ha acumulado muchísima información. Los líderes de los estados que rodean a Alemania hablan con él y eso le da un poder indirecto con respecto a Hitler. Puede seleccionar entre toda la información que pasa por su escritorio y usarla para manipular el mensaje que entrega a Hitler. Y eso plantea un gran problema a cualquiera de los otros rivales. Muy pocos tienen acceso directo a Hitler en ese sentido. Así que Bormann se convierte en un centinela. Y demostró ser un maestro de las maniobras políticas intrincadas. Consiguió anular cualquier juego de poder de los altos cargos. Saboteó despiadada y hábilmente los planes de todos ellos cuando sintió cualquier amenaza a su poder. Los miembros de la cúpula siempre se enfrentaban por conseguir estar con Hitler. Martin Bormann parecía tener más opciones de estar con Hitler a solas, hablarle al oído e influir en él, quizás más que cualquier otro miembro del equipo cercano que se formó en torno a Hitler. Y debido a ello, era considerado alguien peligroso. En febrero de 1943, la derrota alemana en Stalingrado desencadenó una crisis en el régimen. Fiel a su estilo, Bormann aprovechó el desastre militar y, al hacerlo, provocó una durísima lucha de poder dentro de la cúpula. Bormann hizo una propuesta que Hitler aceptó: la creación de un comité formado por 3 hombres que representasen al Estado, al ejército y al partido. Así se aprovecharía la productividad del país en beneficio del esfuerzo bélico. El Comité de los Tres fue un intento de los alemanes en plena Segunda Guerra Mundial de lograr un uso más eficiente de los recursos y la producción para luchar en diversos frentes. La idea era contar con un representante de la industria, otro del partido nazi y otro del ejército alemán, que se sentarían en una mesa y decidirían qué planes debían financiarse y el destino de los recursos. El Comité de los Tres estaba formado por Hans Lammers, el influyente jefe de Cancillería del Reich que trabajaba con Bormann; el mariscal de campo Wilhelm Keitel, de las Fuerzas Armadas; y, por supuesto, Martin Bormann. A Hitler pareció gustarle la idea del comité, ya que ninguno de los miembros planteaba ninguna amenaza para su liderazgo ni estarían en desacuerdo con él. El comité debía proponer medidas independientes, ajenas a las opiniones de sus respectivos ministerios, para que Hitler tomase las decisiones finales. Y eso no favorecía en absoluto a ciertas personas. El Comité de los Tres fue atacado de inmediato por parte de la jerarquía nazi, por personas como Göring, Himmler, Goebbels o Speer. Les molestaba que se entrometieran en sus parcelas. El Comité de los Tres tenía como meta racionalizar la respuesta alemana en la Segunda Guerra Mundial, pero quedó en nada. A pesar del Comité de los Tres, el caos administrativo continuó afectando al bando alemán. La responsabilidad última del desbarajuste recaía en Hitler y su obsesión por controlarlo todo, como bien sabía Goebbels, que se refirió a ello en su diario como una crisis de liderazgo. Pero Goebbels seguía demasiado fascinado por Hitler como para desafiar su poder. A medida que la guerra seguía empeorando para Alemania y la desesperación y la duda enrarecían la atmósfera, los miembros de la cúpula comenzaron a enfrentarse brutalmente entre sí. Se echaban la culpa unos a otros, y el aire que rodeaba el escritorio de Hitler se volvió más tóxico e improductivo que nunca. Y comenzaron las inevitables caídas en desgracia de los poderosos. Himmler margina cada vez más a Göring porque ve todos sus puntos débiles, su falta de ética laboral, su conducta bufonesca, su adicción a las drogas, y consigue dejar a Göring cada vez más al margen ante los ojos de Hitler, sobre todo al final de la guerra. No hay duda de que la cúpula se vuelve casi inoperante.
Y creo que si algo ilustra esa disfunción es que alguien que ha sufrido tantas derrotas como Goering, tanto personales como en el campo de batalla, sigue en esa cúpula. Nunca es reemplazado. Y eso es absurdo. Aunque fue marginado en los últimos meses de la guerra, Goering tendría una última oportunidad de alcanzar la cima. Cuando fue informado de que Hitler básicamente había perdido la cabeza y planeaba suicidarse, decidió intentar hacer valer su condición de futuro líder, basándose en el acuerdo que Hitler había firmado, nombrándolo su sucesor. Goering envió un telegrama cuidadosamente redactado, solicitando tomar el mando de las fuerzas del Reich, según estipulaba el acuerdo. Pero fue interceptado por Bormann, quien aprovechó al máximo la paranoia de Hitler para tildar a Goering de traidor. Hitler respondió a Goering con mucha ayuda de Bormann, amenazándolo con una ejecución por traición, a menos que renunciase a todos sus cargos. Al final de la guerra, como Goering siempre creyó que Hitler lo había elegido como Führer adjunto o algo así, pensó que tenía lo necesario para asumir el cargo. Y cometió el error de ofrecerse voluntario para hacerlo. Sé que está en Berlín, sé que está en el búnker, Führer. Y eso enfadó muchísimo a Hitler. Fue la gota que colmó el vaso. Cada vez estaba más resentido con Goering, y cuando éste intentó dar el paso de ocupar el cargo de Führer, con Hitler escondido en el búnker, esperando para volarse la cabeza, dijo no. Y Hitler, por puro rencor, le niega el cargo a Goering y se lo otorga a Dönitz. Goering dimitió y puso rumbo al oeste con su familia para rendirse a los estadounidenses, lo cual parecía una buena idea, ya que Bormann había ordenado su ejecución si Berlín caía. El siguiente en intentar alcanzar el poder fue Heinrich Himmler. Himmler, solo superado por Goebbels en lealtad al Führer, desperdició su último cartucho en mayo de 1945, cuando intentó negociar un acuerdo de paz con los aliados a espaldas de Hitler. Solo al final empezamos a ver todas las grietas que hay. Cuando queda claro que a pesar de todas las promesas, incluso los hombres supuestamente más leales, Goering y Himmler, buscan entablar negociaciones con los aliados, en cuanto queda claro que habrá una Alemania post-Hitler. Para Hitler esa es la traición final, y supongo que de alguna forma también demuestra que todos ellos son en última instancia egoístas. Los aliados rechazaron sus generosos términos y el juego terminó para Himmler. Como insulto final al creador del Holocausto, Heinrich Himmler fue declarado traidor oficialmente, y al igual que Goering, despojado de todo poder y rango nazi. Pero ya no importaba. Alemania estaba a pocas horas de perder la guerra, y Himmler a pocos días de suicidarse tras ser capturado por los aliados. Solo Goebbels se mantuvo firme en su lealtad, y tras el suicidio de Hitler y ante la inminente caída de Alemania, se convirtió en canciller. Lo fue menos de un día, antes de que su esposa y él envenenasen a sus 6 hijos y a sí mismos. Martin Bormann había demostrado ser despiadado y conspirador hasta el final, y después de tener la satisfacción de vencer a su archienemigo Goering, intentó huir. Aunque su paradero fue un misterio durante mucho tiempo, al final se confirmó que cayó víctima de la artillería soviética, mientras intentaba desesperadamente alcanzar la libertad. Mientras los muros se derrumbaban literalmente a su alrededor, ellos siguieron vengándose e intentando ajustar cuentas entre sí hasta su amargo final. Las semillas de la destrucción del Reich desde dentro estaban sembradas desde el principio. Para estos cobardes sociópatas, su jactancia y poder personal fueron más importantes que la posibilidad de ganar la guerra.